Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de CREAP Conversa. El día de hoy nos acompaña Marco Estacio, él es gerente de comunicaciones de Arca Continental Lidl. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte. Y quería empezar un poco preguntándote cómo han hecho en Arca Continental Lindley para adecuarse al tema de la pandemia, sobre todo en temas de gestión estratégica de comunicación interna, por ejemplo, que creo que es uno de los puntos claves y neurálgicos que han tenido que enfrentar las empresas a raíz de la pandemia. ¿Qué tal, Mauricio? Nada, antes que nada empezar agradeciendo la invitación al espacio y poder compartir un poco sobre lo que venimos trabajando en temas de comunicación en la compañía. Como bien comentas, y creo que algo que se ha visto muy latente en lo que se refiere a pandemia es un rol que ha tenido la comunicación hacia el colaborador. No me gusta hablar mucho de interna y externa porque finalmente creo que hoy la tendencia de la gestión de comunicaciones está mucho más alineada a stakeholders, ¿no? Porque el colaborador llegamos no solamente con canales internos, como antes teníamos, de repente antes del boom de la tecnología y los medios de comunicación, sino que ahora ya podemos llegar a través de otros canales, ¿no? Como las redes sociales, a través de los influencers, inclusive la opinión pública. Entonces, ¿qué hemos podido observar? Que definitivamente lo que es la comunicación del colaborador tomó una relevancia importante para la sostenibilidad de las organizaciones. Si bien las compañías ya veníamos trabajando en temas de comunicación con frentes como cultura, gestión del cambio, alineamiento, lo que la pandemia trajo fue cómo hacemos para que podamos subsistir siendo el punto clave y neurálgico el bienestar de tu colaborador. A diferencia de otras crisis en el mundo, que pueden haber sido financieras, pueden haber sido más de productividad, pueden haber sido mucho más de repente de materias primas, acá el kit del asunto era el colaborador. Entonces, para que una organización pudiera surgir o salir adelante, tenía que asegurar primero las condiciones básicas para que el colaborador pudiera avanzar, pudiera hacer su trabajo en las mejores condiciones, pero además tenía que construir medidas preventivas, una cultura que en general en Latinoamérica no la teníamos tan enraizada, ¿no? Como es el tema de la prevención y el cuidado de la salud. Y en ese camino fue donde justamente el tema de la comunicación toma una relevancia importante, porque la comunicación lo que aporta es la construcción de cultura. Y acá lo que necesitábamos hacer era la construcción de una cultura de prevención. Y ahí es donde comenzó a tomar la relevancia del caso, comenzamos a participar, digamos, de manera mucho más agresiva, hasta en cierto aspecto, en tratar de construir esa cultura de prevención en el corto tiempo que teníamos, dentro de un contexto de incertidumbre. Lo que finalmente también teníamos en el proceso es que no teníamos las cosas claras. Nadie tenía las cosas claras. Y la decisión que se tomaba a nivel de país, a nivel de Estado, y tenía que acomodarse la organización a la forma de trabajar con restricciones horarias, con procesos como distanciamiento social, hizo que tuviéramos que comenzar a construir una comunicación mucho más ágil, con una perspectiva más de gestión de crisis, ¿no? Que en el tema de comunicación interna seguramente eran muy contadas las oportunidades que teníamos esa coyuntura en particular. Entonces, ¿qué significó la comunicación del colaborador para la compañía? Significó una especie de salvavidas, porque comenzó a aportar en mantener a la operación andando partiendo del colaborador. Yo creo que las organizaciones, y en lo particular la compañía en la que soy, nos llevó de la mano a trabajar muy de la mano con todas las direcciones de la compañía, ¿no? En ese aspecto. Entonces, quien tuvo la primera batuta en todo el proceso realmente fue el director general de la compañía, ¿no? En la primera reunión para abordar cómo enfrentábamos la pandemia, dejó muy claro el rol que tenía la comunicación para salir adelante con respecto a la compañía, ¿no? Y qué teníamos que hacer para construir esa cultura de prevención. Y soy seguro que esto nos pasó a todas las organizaciones cuando tuvimos que enfrentar en ese momento la pandemia, ¿no? Ese mes de marzo del año 2020, ¿no? Que nos agarró de improviso hasta cierto punto todo. Creo que muy pocas compañías tenían en su manual de crisis pandemia, ¿no? Como para haber estado preparados para lo que nos enfrentábamos, ¿no? Marco, ¿cómo estás? Yanina Guerra. Eh, Adivina. Muy importante todo lo que comentas y sobre todo ese liderazgo que nace desde la dirección para poder dar el ejemplo y poder integrar a todos justamente en estas coyunturas más importantes y generar los cambios necesarios a nivel organizacional, ¿no? Y humanizar de alguna manera toda esa contactabilidad que uno tiene hacia los trabajadores.
En ese sentido, y continuando con un tema que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Y hemos hablado de un público, de stakeholders en el lado de la comunicación. ¿Cómo crees que fue, cómo se genera esta conexión, ¿no? Con el propósito de la empresa, ¿no? Tanto para stakeholders externos como colaboradores. Yo creo que este contexto ha demostrado o ha reforzado mucho el concepto del propósito, ¿no? Porque ya no solamente hablábamos de obtener resultados, ¿no? Las organizaciones nos comenzamos más que cuestionar, a reforzar qué estábamos aportando como organización a la sociedad, ¿no? Y si bien recuerdan, por ejemplo, en mi caso, la industria de consumo masivo estuvo operando en todo momento con un fin ya mucho más allá de solamente el resultado financiero. ¿Cómo manteníamos abastecido el mercado peruano? En nuestro caso, con bebidas, ¿no? Entonces, ese concepto a propósito, que hasta cierto punto, años atrás, tal vez hubiera sido un punto de palanca, de una perspectiva más cultural, una perspectiva de repente de grandes mensajes, creo que hoy tomó mucho mayor relevancia, ¿no? El pensar como organización, qué estoy aportando no solamente a mis stakeholders directos, como a mi accionista, a mi colaborador, sino también cómo estoy aportando a la sociedad, ¿no? Y ahí lo que viene a trabajarse mucho, digamos, es justamente el colaborador comenzó a ver realmente la coherencia de lo que había en las acciones con respecto a este propósito final, ¿no? Eh, y eso partió desde adentro. O sea, lo primero que tuvimos que hacer en las organizaciones fue cómo adecuábamos nuestra forma de trabajar para asegurar el bienestar final de nuestro colaborador, ¿no? Y ahí donde se vienen todos, donde saltan todos estos procesos pues, de trabajo en casa, ¿no? De turnos, de algunos ajustes en los turnos para entrar, para no chocar, digamos, con las restricciones horarias, ¿no? Las facilidades para de repente acomodar tus rutinas y procesos de trabajo de tal manera que puedas cuidar a tu colaborador. En nuestro caso, por ejemplo, implementamos un programa muy simpático que era aportar a los trabajadores que participan en la parte de distribución para que los camiones pasen cerca de sus casas y ellos puedan subir de alguna manera cerca de ellas, ¿no? Adecuamiento de procesos y hasta rutinas. Entonces, yo creo que algo es muy importante, que la reputación, si bien se amplifica con la comunicación, se construye con los hechos, ¿no? Entonces, las organizaciones que surgieron adelante de alguna manera mostraron a través de acciones lo que antes profesaban solo como mensajes. Y lo que hemos podido observar es que el colaborador lo vio, lo sintió, no solamente con sus comunicaciones dentro de la compañía, sino comenzó a ver los aportes que hacían en medios de comunicación, en las redes sociales. Y eso generó un impacto muy importante en los aspectos de compromiso, cultura. Sentíamos a un colaborador mucho más comprometido con la compañía porque ya no solamente estaba viendo una organización enfocada en producción de resultados, estaba viendo una organización que se había puesto el hombro de cómo mantener el abastecimiento de agua, que vio cómo ayudábamos a las comunidades donde operábamos con puntos de hidratación, aportar a la implementación de la primera planta de oxígeno de una comunidad en la que estamos, como ejemplo, como Pucusana, ¿no? Que inauguramos hace unos meses atrás. Entonces, esos aspectos que ya te da la legibilidad de algo que seguramente narrabas a nivel de mensajes, fue lo que finalmente terminó generando ese compromiso, ¿no? Tú te comprometes con algo concreto. Y ahí viene un poco ese impacto que se tuvo, digamos, en los niveles de clima, compromiso y engagement de los colaboradores. Y es esa lo que finalmente te termina robusteciendo la conexión con tu propósito. Termina siendo un círculo, ¿no? Ya sentirme comprometido con algo concreto y ya entendiendo el propósito a través de tus canales de comunicación, tu estrategia que ya has desarrollado, ya sientes esa conexión con el propósito de manera más real y profunda, ¿no? Y es donde creo que la pandemia de alguna manera logró robustecer esos lazos con tus equipos de trabajo, ¿no? Qué interesante, ¿no? El tema del propósito, como bien dijiste, se comenzó a vivir a través de todos los hechos, ¿no? Y acciones que fueron realizando justamente en un momento, en una coyuntura compleja, ¿no? Salió a la luz ese propósito, esas ganas de poder llevar a cabo, digamos, lo más importante y seguro que empezando por trabajadores. Em,
Yo quisiera regresar al tema que por ahí has mencionado al inicio, ¿no? Cuando hablamos de comunicaciones, eh, decías que es mejor hablar de comunicaciones y no separar entre interna y externa. De todas maneras, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Que es, ¿cuáles son las oportunidades o las ventajas que tú ves de gestionar las comunicaciones de una manera integrada, ¿no? O sea, no separando ya la interna externa, porque hay muchas sinergias que trabajar ahí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, a ver, te cuento, en mi caso yo tengo la gestión de la comunicación interna y externa, si tomemos los dos conceptos en una misma mirada, ¿no? Ahora, yo vengo de trabajar comunicación interna por muchos años, ¿no? Es más, mis últimos 13 o 15 años estuve enfocado específicamente en la comunicación al colaborador. Durante el contexto de pandemia es donde en mi caso asumo la parte de la comunicación externa, y de ahí yo te puedo decir que en base a esa experiencia veo dos frentes de trabajo muy distintos entre sí, pero con muchas oportunidades de trabajo en conjunto, independientemente de dónde esté, digamos, el área o el tema. Cuando integramos, en nuestro caso, la gestión de la comunicación interna y externa, buscamos tratar de rescatar lo mejor de dos mundos. ¿Y a qué me refiero con lo mejor de dos mundos? En comunicación interna, comunicación del colaborador, tienes hasta cierto punto mucho mayor control. Los canales de comunicación son los tuyos, los mensajes son los tuyos, los voceros son los tuyos, pero también es mucho más profundo, ¿no? Porque aquí no hablas solamente de colocar un mensaje en un espacio de comunicación, estás hablando de construcción de temas como cultura, de aportar con la continuidad del negocio pues, a través de procesos de gestión del cambio, ¿no? Mientras que por el lado de la comunicación externa, la característica va mucho más por la agilidad, por la necesidad de poder colocar mensajes, relacionamiento con medios de comunicación y otros stakeholders, donde tú no tienes mucho control, ¿no? Tú buscas tratar de encontrar valor compartido, tratar de aportar desde tu conocimiento, desde tu postura, de tus mensajes, valor a los stakeholders, pero que también, digamos, te pueda contar un poco lo que hace la organización en sí misma. Y las redes sociales en el mundo externo ha hecho que también la comunicación sea mucho más ágil, se tomen decisiones mucho más rápidas, ¿no? Y donde no tienes un control tampoco, ¿no? Porque finalmente tú puedes controlar tus propias redes sociales, pero la interactividad, los comentarios, los mensajes, redes sociales como por ejemplo Facebook o LinkedIn, el movimiento es mucho más ágil. Si te das cuenta, son dos formas distintas de gestionar o de enfoque de comunicaciones, y lo que hicimos nosotros es traer lo mejor de ambos casos, ¿no? Desde el proceso de análisis, profundidad y la agilidad, colocación de mensajes y vocería en un solo perfil. Y dentro de mi equipo, cada integrante de mi equipo le da servicios a la organización de una mirada integral en las comunicaciones. Lo que nos ha permitido esto, como resultado, es poder ampliar la plataforma de herramientas con la cual les puedo aportar al negocio. Por darte un ejemplo muy claro, un área, por ejemplo, como marketing, ¿no? Un área como comercial, que durante la pandemia lo que hicimos nosotros fue implementar un canal de venta directo al consumidor, hacia hogar. Y claro, y nos tocó la puerta del área comercial para que podamos aportar en la estrategia de PR, en la estrategia de redes, en la estrategia de comunicación, para que podamos contar este nuevo canal de comunicación a los consumidores, a la población en general. Lo que propusimos fue todo ese kit, digamos, de PR, pero también dijimos, oye, ¿por qué no utilizamos al colaborador, por ejemplo, como un camino más para aportar estos resultados? ¿Por qué no implementamos una campaña de referidos, por ejemplo? Donde sean nuestros colaboradores, nuestros 4.500 colaboradores, se conviertan literalmente en una fuerza de ventas y que puedan referir producto o el servicio a sus familiares, a sus amigos, implementemos tal vez un programa de reconocimiento al mejor embajador del caso. Ya tenemos un paquete completo, o sea, ya te doy no solamente PR, te doy redes, te doy medios, te doy embajadores, y ahí es donde ampliamos este scope de trabajo. Y si me voy desde el otro lado, desde el lado de la comunicación interna, un área que nos requiere mucho, por ejemplo, es gestión humana, ¿no? Y que nos diga, y cuando nos toca la puerta y dice, oye, vamos a implementar de repente un proceso de capacitación, ¿no? Con nuestros líderes para enfocar ciertos aspectos. Oye, ¿por qué no cogemos? Esto está súper interesante, estamos todo soporte para comunicarlo, pero es un ingrediente importante para construir también marca empleadora, porque no lo llevamos también hacia afuera y contamos el trabajo que hacemos en temas de liderazgo
con nuestros stakeholders externos y reforzar lo que estamos trabajando también en nuestra gente. Entonces, las posibilidades se te multiplican cuando ves esa perspectiva interna y externa bajo ese modelo, ¿no? De business partner integral de comunicaciones. Y eso es un poco lo que nos ha permitido no solamente ampliar los resultados, sino también optimizar los esfuerzos. Porque ya por ejemplo, en mi equipo tengo una persona que le da todo el soporte al equipo comercial. Entonces, ya no solamente, ya le da todo ese abanico, pero además también recoge información que es rica para nosotros para poder contar nuestras credenciales y poder de alguna manera contar lo que estamos haciendo como organización. Y ahí viene mucho la profundidad que te decía al inicio, ¿no? Ya no solamente es un solo mensaje, sino que tenemos historias que contar que a veces no eran tan visibles cuando no teníamos, digamos, esa perspectiva única y que ahora la estamos contando. Entonces, eso también te da una legitimidad, que no solamente, como te digo, es un solo mensaje, sino que hay una historia detrás, hay un equipo de trabajo detrás, ¿no? Y Se aprovecha. esos mensajes, Ujú. ¿cómo manejan la estrategia de los mensajes en sí? Porque finalmente, claro, esta mirada integral de la comunicación, tanto interna como externa, te lleva a hacer mensajes diferenciados, te lleva a hacer un solo mensaje. ¿Cómo manejan esa estrategia de los mensajes tanto hacia adentro como hacia afuera? Es que ahí vienen dos cosas, ¿no? Y un poquito viene, por un lado, la estructura de contenido o la gestión de contenido, donde nosotros tenemos, digamos, grandes lineamientos. En nuestro caso, la estrategia de comunicación está apalancada en algunos corredores estratégicos de comunicación, ¿no? Por un lado, en marca empleadora, sostenibilidad y todo lo que viene a ser performance o desempeño, ¿no? Bajo estas tres líneas de gestión, contamos las acciones que venimos trabajando en esos tres frentes, que está alineada la estrategia del negocio también, ¿no? Entonces tenemos grandes mensajes que de alguna manera alinean la forma en la cual contamos las cosas para los distintos públicos. Por eso te decía, ya no separa un poco la parte interna y externa, sino ya los de stakeholders. Los mismos que escucha un colaborador a través de un canal de comunicación interna, seguramente va a ser lo mismo que va a escuchar en una red social, o lo mismo que va a escuchar en una entrevista con alguno de nuestros voceros en un medio de comunicación, ¿no? Ese es a nivel de contenido, pero a nivel de ejecución también viene la otra parte de la estrategia. En el caso interno, por ejemplo, no solamente hablamos pues de un colaborador, nuestra compañía es una compañía tan compleja en sus públicos internos que también nos ha llevado a construir por mucho tiempo estrategias diferenciadas, ¿no? Por público, por perfil, por rutina de trabajo. Es muy distinto tratar de llegar a un operario de planta que está trabajando, ¿no?, en una operación físicamente, a un gestor de ventas que está todo el día en el mercado con clientes. Mientras que en el primero tengo de alguna manera canales de comunicación como vitrinas digitales, ¿no?, como espacios donde hoy cuidado mucho el distanciamiento social, pero así pudiendo colocar información a través de espacios, reuniones. En el gestor de ventas no lo tengo en un lugar físico reunidos a todos. Todos están dispersos en toda la ciudad. Tengo que generar otros canales de comunicación como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? La comunicación con su supervisor a través de los teléfonos. Entonces, los contenidos vienen siendo los mismos, pero matizados o alineados o customizados en la forma de comunicación que tengo con los públicos internos, si hablo del colaborador, ¿no? Y la misma lógica obviamente la llevamos al mundo externo, ¿no? Y para eso tenemos los medios como las redes sociales, digamos, contenido para medios especializados, en general, ¿no? Marco, ya para ir terminando un poco, ¿cuáles serían para ti los retos post pandemia? Que estamos hablando de una situación en la que las empresas se han tenido que de alguna manera mover en función de la pandemia y le han sacado el jugo de manera positiva al problema de la pandemia. Pero ahora termina la pandemia, que esperemos que termine dentro de poco tiempo. ¿Qué viene luego para las empresas? Yo creo que desde la perspectiva de comunicación hay varios retos en los cuales nos vamos a enfrentar. Y por darte algunos casos, ¿no? Primero, con todo el proceso de reactivación económica, digamos, se van a comenzar a generar estrategias desde la parte de las organizaciones para de alguna manera remontar los resultados y tratar de mantener la continuidad bajo los grandes objetivos o los grandes
objetivos de largo plazo que se tenían. Dentro de ese contexto de reactivación, algo que vamos a tener que trabajar mucho en las áreas de comunicación es mantener los procesos de confianza, ¿no? Como te decía, lo que la pandemia mostró es la necesidad de trabajar con tu colaborador, ahorita hablando de la parte de comunicación del colaborador, generando niveles de confianza con líderes comprometidos, CEOs, saliendo, hablando, teniendo contacto directo. Va a ser natural que la mirada obviamente te va a llevar nuevamente al negocio para comenzar a ver los planes de trabajo. ¿Qué hacemos las áreas de comunicaciones para mantener ese relacionamiento que durante la pandemia se vio tan latente en el transcurso del tiempo, tratando de enfocarnos, tratando de cuidar, tratando de generar una respuesta a un momento de incertidumbre que se va a venir después, ¿no? Y cuando me refiero a un momento de incertidumbre es cómo nos reactivamos, cómo vienen los procesos, por ejemplo, de trabajo híbridos, ¿no? Va a venir, y hay organizaciones que ya han dicho que van a trabajar solamente digamos, al 100%, con la posibilidad de ir, otras de repente por la operación no lo van a tener así. ¿Cuál va a ser la forma de trabajo en ese aspecto? Ese es un espacio, por ejemplo, de incertidumbre. Entonces, van a haber vacíos, con lo cual el comunicador va a tener que comenzar a trabajar muy alineado con un liderazgo que también hay que mantenernos enchufados con la operación bajo esa perspectiva de no rompamos los canales de comunicación que tenemos con nuestra gente ya ganados. Ya nos demostró que eso genera un impacto en el clima laboral, genera un impacto positivo en el engagement. Hay que comenzar a ver cómo reforzamos esos aspectos, y para eso el comunicador va a tener que comenzar a hablar bajo otra perspectiva con sus equipos directivos, cómo comenzar a hablar bajo miradas de negocio, cómo comenzar a ver, ya te mostré que puedo generar un impacto positivo en la continuidad del negocio, manteniendo niveles de productividad desde la gente en un proceso de pandemia. ¿Cómo impacta el área de finanzas? ¿Cómo te impacta el área comercial? ¿Cómo te impacta el área de logística? Entonces, las competencias de negocio en un comunicador se van a hacer mucho más latentes para poder mantener ese nivel de apertura y llegada que de alguna manera la pandemia mostró en la parte de comunicación del colaborador. Y otro gran aspecto que creo que va a ser sumamente interesante y que creo que también demostró la pandemia es la posibilidad de trascendencia de las comunicaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Ya no solamente hablamos de la comunicación con el colaborador para salir adelante, sino de las sinergias que comenzamos a hacer organizaciones para salir adelante como país, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay iniciativas interesantes de campañas que se han hecho con el Estado, donde el Estado, por ejemplo, compartía las campañas de vacunación, de distanciamiento, y que las organizaciones comenzábamos a rebotar hacia el colaborador. Si tomamos como punto de partida que la comunicación que la comunicación al colaborador dentro de las compañías, de alguna manera, está dentro de un espacio controlado, ¿no? Yo puedo impactar con una estrategia de comunicación de 4.500 personas. Si amplío la mirada y pienso también en el familiar, podría impactar a 10.000, 15.000 colaboradores. Pero si nos ponemos de acuerdo, mi organización, con otras 10 organizaciones de la misma ámbito, estamos hablando de casi 100.000 personas que podemos impactar en la transformación de hábitos de cultura, ¿no? Y campañas como Me Alejo Porque Te Quiero durante la pandemia, campañas como vacunación, gremios que se comenzaron a juntar y utilizaron la comunicación para construir hábitos de prevención, para reforzar mensajes, la importancia, por ejemplo, de la vacunación. Eso nos mostró las posibilidades que tenemos desde el área de comunicación de aportar a una mejor sociedad, ¿no? Y creo que eso es algo que también tenemos que comenzar a construir y comenzar a rescatar y no perderlo, ¿no? Pero para eso sí es importante algo: sacarte el chip de solamente pensar en tu organización y comenzar también a pensar no solamente en la compañía, sino también cómo aporta a la sociedad. Y ahí viene mucho la necesidad de diálogo, ¿no? Y Marco, te queremos agradecer mucho, muy interesantes todas estas reflexiones con las que nos has aportado el día de hoy. Y bueno, agradecerte nuevamente por el espacio. Y bueno, hemos estado con Marco Estacio, que es gerente de comunicaciones de Arca Continental Lindley, en esta nueva versión de CREAP Conversa. Muchas gracias, Janina, también por acompañarnos, y nos veremos en la próxima edición.